Muy buenos días, muchachos. Dios les bendiga. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, vamos a mirar una parte final de las actividades nuestras de las clases para el tercer parcial, que ya les había enviado una aclaración y una confirmación. El previo, Dios mediante, va a ser el próximo viernes 18 de diciembre a las 12 del día. Bueno, falta una partecita que la voy a complementar hoy y mañana, que la voy a culminar, perdón. Y con ello pues quedaría completo todo el contenido para el tercer parcial. Algunos estudiantes preguntan en ocasiones cositas que lo ponen a uno a pensar. Profe, ¿y de dónde a dónde es el parcial? Cuando yo les digo, por ejemplo, bueno, hasta aquí empezamos, tercer corte. Entonces, quiere decir eso que a partir de ese tema que estemos nosotros explicando, comentando, estudiando, aprendiendo, es lo que se considera tercer corte, ¿sí? Más sin embargo, pues, como todo no es perfecto en la vida, pues, les colaboramos ahí algunos distraídos. Entonces, el tercer parcial consta de todo lo pertinente a determinantes y todo lo pertinente a vectores. ¿Listo? Bien, entonces iniciemos de la siguiente manera. El producto vectorial, digamos lo siguiente, que el producto vectorial entre dos vectores en R2, ojo lo que voy a hacer en R2 es otro vector que pertenece a R3. Entonces, los vectores pueden estar en R2. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener un plano, por ejemplo, esto sería para nosotros un plano, ¿sí? Y entonces podríamos tener acá que nuestros vectores, repito, esto sería por ahí un plano, que de antemano podemos decir que lo puedo nombrar con la letra pi, que acá tengo un vector y por acá tengo otro vector, ¿sí? Vectores u y v. Están en ese plano. Ahora están formando entre ellos un ángulo. Y nuestro vector que nos lleva al concepto de producto vectorial dice que es otro vector que pertenece a R3. Si esta hojita es mi plano, pues el vector mío sería este, mira. Voy a colocarlo acá, como esta varita. Tiene el mismo punto, ¿cierto? Entonces, este ya no pertenece al plano. ¿Pertenece a dónde? Al espacio, ¿correcto? Al espacio. Entonces, voy a dibujarlo por acá y les hago una pequeña observación. Este vector lo voy a nombrar, por ejemplo, n, para aprovechar hablar nuevamente de lo que son vectores normales. Y este vector tiene la característica de ser perpendicular a U y simultáneamente ser perpendicular a V. Este sería nuestro vector normal, también podríamos decir. O también podríamos decir vector ortogonal, ¿sí? Bien, ese es el concepto más importante que pudiéramos nosotros mirar desde el punto de vista geométrico. Ahora vamos a interesarnos a decir que algunas características
de este nuevo producto. Bueno, al producto vectorial, al producto vectorial, también se le conoce con el nombre de producto punto. También se le conoce como producto cruz. Dije mal ahorita. Producto cruz o producto exterior. Producto cruz o producto exterior. Entonces, cuando nosotros hacíamos el trabajo del producto escalar, teníamos dos nombres adicionales. ¿Qué nombres teníamos? Producto escalar o producto punto o producto interior. Su respuesta es que es un escalar. Pero mire, el producto vectorial entre dos vectores que se encuentran en R2, o sea, en un plano, es otro vector que pertenece a R3 y a ese producto también se le puede llamar producto cruz o producto exterior. Otra característica, el producto cruz o producto vectorial o producto cruz son los dos nombres que más se usan, ¿sí? Producto vectorial o producto cruz solo se realiza en R3, solo se realiza en R3. Recuerden que hemos venido estudiando R1, R2, R3, R4, R5, Rn. Pero mira que la dimensión en el cual nosotros podemos trabajar el producto vectorial es solo en R3. Bien. Nosotros podríamos también encontrar la notación. La notación entonces es U cruz B. Se lee U cruz B. No es complicado. U cruz B. Y ese es igual a otro vector. Como estamos trabajando en R3, ese vector también va a tener unas componentes, ¿sí? Y entonces estos se llamarían los números directores. Números directores. Ahora, ¿qué nota podemos tener en cuenta nosotros? De acuerdo a la gráfica, yo ya les había dicho que el vector n como una observación, el vector n es perpendicular al vector u. Y n también es perpendicular al vector v. Entonces son dos condiciones que se deben cumplir. Bien. ¿Cómo hallamos entonces nosotros ahora ese producto cruz? Digamos que para hallar o calcular el vector n, que es igual a u cruz b, usamos el determinante de 3 por 3 junto con sus vectores unitarios, junto con sus vectores unitarios. ¿Qué vectores unitarios? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en R3, entonces voy a tener tres vectores
unitarios que también se llaman canónicos y que forman una base. Todo eso son términos que van a usar los estudiantes que deben cursar álgebra lineal 2. ¿Sí? Álgebra lineal 2. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros observar acá para este trabajo que vamos a realizar? Entonces, si vamos a tener un determinante de 3 por 3, pues simplemente vamos a hablar de que n va a ser igual a u cruz b. Y este determinante de 3 por 3, pues vamos a realizarlo de esta manera. ¿Sí? Bueno, me parece que queda un poquito acotado ahí. Y entonces más bien hagámoslo por acá, que este n va a ser u cruz b. Y va a tener que en la primera fila vamos a tener los vectores unitarios IJK. En la segunda fila, ojo, como el orden es U por B, colocamos las componentes de U. Entonces, como estamos trabajando en R3, las componentes de U serían U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y las componentes de B serían B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y por ahí ya tendríamos nosotros nuestro vector, nuestro determinante de 3 por 3. Entonces siempre en la primera fila van los vectores unitarios y JK. Ahora, recordar que aquí hay unos, si vamos a hacer el cálculo del determinante con estas letras, pues no puedo hacer, digámoslo, directamente lo de la regla de Sarrus, sino que lo hacemos por cofactores. Y entonces recordar que aquí hay unos signos invisibles. Y entonces debo tenerlos en cuenta. ¿Sí? Esos signos invisibles los debo tener en cuenta. ¿Cómo encuentro, digamos, por cofactores este trabajo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar la letra I, que es más I, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Ocultar los elementos de la primera fila y los elementos de la segunda, de la primera columna. Y armo un subdeterminante de 3 por 3, ¿con qué valores? Con U sub 2, U sub 3, B sub 2 y B sub 3. Ese sería mi trabajo para la I. Ahora, en la segunda columna estaría la J, ¿sí? La J. Pero la J es negativa por el signo, por razones de signo invisible. Y entonces aquí tapamos nuestra segunda columna y el subdeterminante de 2 por 2 estaría formado por las entradas U sub 1, U sub 3, B sub 1, B sub 3. Listo. De forma análoga, si pasamos a analizar la columna donde está acá, podríamos hacer el mismo análisis. Tapamos la primera fila y la columna donde se intersecta el valor de K. Y para ello tendríamos U sub 1, U sub 2, B sub 1, B sub 2. Y el desarrollo de esta parte me daría a mí un nuevo ¿qué? Un nuevo vector. Porque esto es un escalar. Este también es otro escalar. Y este sería también un escalar. Ahora, si yo llamo este escalar A por I, y este sería nuestro vector N. Si este lo llamo un escalar B, entonces aquí tendríamos menos BJ. Y si este sería un escalar C, escalar A,
B y C. Entonces sería más C veces K. Y en esas razones, entonces tendríamos esos números. Bueno, para este caso voy a tomarlo en particular, pero siempre que me dan a mí, las formas generales siempre me las dan con signo positivo. Por eso fue que en la parte anterior, les escribí los valores de n igual a bc, ¿correcto? Pero en lo particular, pues este signo que está acá puede permanecer positivo, puede permanecer negativo o puede cambiar a positivo. Y este signo, por razón de este escalar, puede convertirse en negativo y este otro signo invisible también podría cambiar, ¿sí? Entonces, esos signos que coloco acá con resaltador pueden variar. No siempre van a ser idénticos al de la definición. Bueno, hasta ahí, si hay alguna pregunta, me colaboran y me dicen. Y si no, pasamos a hacer un ejercicio ya en particular para empezar a mirar resultados. Entonces, como ejemplo, tenemos lo siguiente. Ejemplo. Mañana tenemos clase normal. Puede ser un poco más corta. Dado los vectores U igual 2, 3, menos 1. Vector V igual a menos 1, 4, 3 y W, el vector, no, perdón, hasta ahí. Y ahora hay tres preguntas. U cruz B. B cruz U. Bueno, voy a colocar IW acá. Inventemos uno que diga 1, menos 2, menos 5. Para colocar a W cruz W. Entonces, estos serían nuestro trabajo para este ejercicio, ¿sí? Bien, en la parte de solución, iniciemos con la parte A, que dice U cruz B. Siempre debo preparar un determinante donde la primera fila son nuestros vectores unitarios y JK. De acuerdo al orden, pues aquí ya podemos nosotros mirar que el vector U lo tomamos y el vector V, que estaría definido por menos 1, 4 y 3. Bueno, ahí ya tenemos entonces esa parte que es bastante importante saberla construir, ¿sí? Saberla construir. Bueno, ahora, recordar que estos signos invisibles cobran importancia en este momento también, ¿sí? En este momento también. Entonces, yo puedo decir que U cruz B sería más I. Y no sé si ustedes también puedan trabajar conmigo de esta manera, ¿sí? Ya sabemos que ocultamos la primera fila y la primera columna en razón a I, ¿cierto? Entonces sería 3 por 3, que me daría 9, menos 4 por menos 1, que me daría menos 4. Ahora sería menos J, cambiamos acá, 3 por 2, me daría 6, menos
Menos 1 por menos 1 me daría 1, entonces no cambiaría signo alguno, más el valor de K, que entonces estaría dado por 2 por 4, 8, menos 1 por menos 3, me daría menos 3, y finalmente U cruz B sería, esto se convierte en un positivo, que sería entonces 9 y 4, 13 en dirección de I. Esto me daría un 5 por el menos de afuera, menos 5J, aquí vuelve a producirse un más, y finalmente me quedaría 11K, que sería también escribirlo a través de sus componentes como 13 menos 5, 11. Y nuevamente podríamos decir que ese es el vector normal. Un vector que es normal o también ortogonal o también perpendicular con respecto a U y a V. ¿Sí? Con respecto a U y a V. Bien, esa sería nuestra primera parte. Ahora ustedes van a hacer la práctica con B y con C. Rapidito. Ustedes hacen la práctica, repito, de los ítems B y C y ya hablamos. Se quedó sin grabar todo eso. Bueno, para la parte B de B cruz U, hacemos también la misma organización de los vectores I, J, K. Intercambiamos nuestros vectores U y B con respecto al punto A. O sea, la fila 2 va a estar cubierta por los vectores UV y la fila 3 va a estar con los componentes del vector U. Al hacer todo ese desarrollo, nos damos cuenta que los resultados son muy análogos, solamente que tienen signo opuesto. Recordar también que el vector V lo puede escribir a través de sus componentes en función de los vectores unitarios IJK, y eso se llama una combinación lineal, o simplemente como unas componentes. Bien, ahora vamos a mirar el trabajo del ítem C. Y el ítem C también tendría entonces muy fácil de haberlo detectado, ¿cierto? Yo le podría decir a ustedes, bueno, por simple inspección, ¿cuánto da esto? Usted tendría que haber dicho que nos da el vector nulo, ¿sí? No 0, porque acá tendría 0 en la dirección de I, más 0 en la dirección de J, más 0 en la dirección de K, y, pero esto nos lleva a esta parte, y eso pues simplemente sería el vector nulo en R3, ¿sí? En R3. A veces nosotros hablamos, y yo también, pues a veces cometo ese error. Entonces, este sería nuestro vector nulo. Bien, entonces, si tienen la misma fila, si nos dice la propiedad que si en un determinante existe unas filas o columnas idénticas, el valor del determinante es 0. Pero aquí nosotros no vamos a tener 0 como tal porque tengo vectores unitarios IJK, ¿correcto? IJK. Entonces sería esa nuestra situación un poco diferente. Bien, veamos ahora entonces qué pasaría con el trabajo nuestro de esta parte. ¿Qué vamos ahora a mirar acá? Bueno, entonces, como ya esos ejercicios me sirven para hablar un poquito de propiedades del producto vectorial o producto cruz. Recuerden que también se llama exterior. Todas esas palabras pues son muy especiales para
el trabajo que hacemos y eso nos sirve para ir mirando qué es lo que ocurre realmente, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Esperan un momentico, por favor. ¿Qué pasa, Toñito? Es que allá hay uno que tiene el ensamble de una manguera de lavadora. Allá, donde estaba ese, habían dos. Uno que tiene ensamble de manguera de lavadora. Sí, sí. Ahí está la manguera. No. Ahí estaba todo. No, y entonces lo único que hace es enroscarlo. Porque lo otro no se puede porque le toca ahí ponerse a calentar la manguera. Qué pena con ustedes, pero está por acá un señor que me está ayudando en jardinería. Bueno, hijos, entonces, bien, consideremos ahora entonces unos vectores U, V, W, vectores no nulos. Siempre debemos hacer esa observación, vectores no nulos en R3, ¿sí? Aunque el solo hecho de hablar de esto ya debemos nosotros implícitamente asumir nuestro trabajo en la dimensión R3, que es el espacio. Y C es un valor escalar, un número real. Entonces, se cumple. Entonces, se cumple. Primera propiedad se llamaría U cruz B es igual a B cruz U, pero mira lo que voy a colocar acá. ¿Qué coloco ahí? Un signo negativo, ¿sí? Y entonces puedo hablar de una propiedad contraria, quiere decir anticonmutativa. Anticonmutativa. Bien. El producto cruz también goza de una propiedad que se llama distributiva y podemos hablar de una doble, pero por ahora vamos a hacer esta. Y esta se hace, del producto cruz con respecto a la suma, ¿sí? Entonces, ahí va una cruz, por favor. Colocamos una cruz acá. U cruz B más W. Y eso sería simplemente U cruz B más U cruz W. ¿Sí? Y esa sería una distributiva. Y siempre la voy a hacer del producto con respecto a la suma. Siempre. Ahora, esta suma puede ser un caso particular, puede ser una resta y también se cumple. Bien. Una tercera propiedad pudiéramos considerarla ahora con respecto al escalar. Entonces, un escalar que multiplique al producto cruz puede también tener la siguiente connotación, que el escalar multiplique primero a U y luego producto cruz con respecto a V. O también que U sea producto cruz con respecto a C veces V. La propiedad que salió también allá, vamos a nombrarla acá con W, W cruz, W. ¿A qué será igual esa? Al vector nulo, vector nulo. Ahora, si usted tiene un vector cualquiera U y lo multiplica en cruz, producto cruz con el vector nulo, pues eso vuelve y nos reproduce el vector nulo. Bien, esas serían, digámoslo así,
unas listas de unas propiedades básicas de lo que pudiéramos llamar propiedades algebraicas. Como una primera parte. Como una segunda parte podríamos hablar de unas propiedades geométricas. Propiedades geométricas. Y entonces, de acuerdo a la definición, por definición, nosotros habíamos dicho que n es un vector que es perpendicular a U cruz B. Esto podría tener dos aspectos. Que n es perpendicular, o también la palabra más importante es ortogonal. Cada vez que me la nombren, pues la asocio a otra que es sinónima, que es perpendicular. ¿Listo? Perpendicular. Y también que n es ortogonal a v. A v. Bien, esa sería como una parte para reforzar la parte geométrica o gráfica. ¿Sí? O gráfica. Bien, una parte 2 podríamos decir que acerca del ángulo. El ángulo, ¿sí? Entre los vectores u y se puede hallar mediante la fórmula. Entonces, digamos lo siguiente, yo tengo los vectores v que tienen un punto común. ¿Sí? Un punto común. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un vector u y un vector v, y ese con un punto común P va a darnos un ángulo. ¿Cómo encuentro ese ángulo? Pues simplemente puedo utilizar esta expresión, que la norma del vector U cruz B es igual a la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo que se forma, ¿sí? Por el seno del ángulo que se forma. Bien, esa partecita sería muy importante de conocerla para nosotros. Ahora, esto que está acá prácticamente va a ser también el área de un paralelogramo. ¿Sí? Porque si usted, digamos, coloca este vector hacia allá y sube este, pues lo que forma es un paralelogramo, ¿sí? Repito, mira, si usted hace este trabajo, que se me confunde un poquito con lo otro, la proyección podríamos formar un paralelogramo, ¿sí? Entonces, como una tercera propiedad, podríamos hablar de área del paralelogramo. Y por la fórmula anterior, pues el área de un paralelogramo, pues simplemente sería la norma de U cruz B y listo. ¿Sí? Esa sería nuestra fórmula de un área que se está formando por esos dos vectores, que es un paralelogramo. Ahora, ¿qué más decimos geométricamente de estos vectores? Que U y B son paralelos si y solo si el producto cruz entre ellos nos da el vector nulo. ¿Sí? Nos da el vector nulo. Y entonces en esas condiciones pudiéramos nosotros mirar ese concepto de vectores también paralelos. Si hacemos trabajo de vectores paralelos,
recordemos que en producto punto también podemos determinar si un par de vectores o más de dos vectores son paralelos si solo si uno se puede escribir como múltiplo escalar del otro, ¿sí? Bueno, esas serían nuestras propiedades que son supremamente importantes. Bueno, acá voy a escribirle un listado de resultados importantes y o identidades. Y o identidades. Y entonces digamos lo siguiente, sean U y B vectores no nulos, no nulos. Entonces se cumple A ver, un primer resultado que podríamos nosotros mirar sería la desigualdad triangular. Y entonces para la desigualdad triangular podríamos nosotros mirar que esta la puedo escribir como la norma de U más B es igual a la norma de U más la norma de B. ¿Sí? Profe, yo quisiera preguntarte algo. Señor. En el anterior, al momento de hallar el ángulo del vector, no sé si estoy correcto, ¿no? ¿No era coseno de ángulo, profe? Es que colocaste No. seno. No. No sé. Para aclarar, es lo importante de a veces ir estudiando en paralelo los dos productos. Recuerde que cuando nosotros teníamos U punto B, también podríamos tener que esto era igual al coseno de teta, pero acá iba esta parte, ¿correcto? Que esto también podría usted escribirlo como U punto B, la norma de U, por la norma de V, por el coseno de teta. Ahora, se recomienda muchas veces trabajar esta forma para hallar el ángulo. Aunque esta también es válida, en ocasiones nos corresponde hacer un análisis trigonométrico para definir si va a ser positivo o negativo. Pero estuvo muy bien la pregunta para ese caso. Entonces puedo utilizar ambas, ¿cierto? O sea, Sí, llegado el claro. caso puedo utilizar Sí, seno claro. o coseno. Dale, profe, muchas Sí. gracias. Pero entonces en ocasiones esta me da el ángulo preciso, ¿sí? Este. En ese me da una interpretación, una dualidad, digámoslo así. Es decir, yo tengo que saber analizar para ver si lo acepto como positivo o negativo, por razones de la ley de la mano derecha. Cuando ustedes estén trabajando un poco más con sus docentes de física, van a tener que manejar ese análisis que es el de la mano derecha, ¿sí? Hablan así del vector y nos muestran el dedito hacia arriba, o puede también hacer el de la mano izquierda y nos muestran que el dedito pulgar va hacia abajo, ¿sí? Bueno, hijos, muy bien la pregunta, sigamos por acá. Entonces esta es la desigualdad triangular. A ver, esa desigualdad triangular puede tener también menor o igual.
Ahora, Profe, ahora un poquito la hoja, por favor. ¿cómo podemos interpretar esa parte? Cuando nosotros tenemos acá dos vectores, acá se pueden presentar dos casos, ¿no? Si yo tengo dos vectores acá, obviamente deben tener un punto común. Vector B, vector U, bueno, acá tendríamos un ángulo. Listo. Ahora me dice que la norma de U más B. ¿Cuál sería la norma de U más B? Pues mira que esa norma de U más B va a ser ¿cuál? Pues simplemente, bueno, vamos a tomar acá como el trabajo de rectas paralelas. Sería formar nuestro paralelogramo de esta manera. Este vector U sería este mismo que está acá. Y este vector B sería este mismo que está acá. Y entonces yo podría mirar que esto que está acá, que voy a resaltar, eso se llamaría U más B. Este sería nuestro vector suma, ¿sí? O sea, es muy evidente que la norma de U más B es menor. Aquí hay dos, repito. Es menor que la norma de U más la norma de B. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer un ejercicio donde observamos, ese resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, la longitud de U más B, la norma de U más B, es más pequeña que tomar la norma de U más la norma de B. ¿Sí? Entonces, sería esa nuestra interpretación de ese resultado tan importante que se llama desigualdad triangular. ¿Cuándo creen ustedes que se da la igualdad? Cuando son paralelos, ¿no? Cuando son paralelos. ¿Y cuándo son paralelos? Cuando tienen la misma dirección. Muy bien, cuando tienen la misma dirección. Entonces, la igualdad, para este caso, la igualdad, esta norma se da bajo una sola condición, que es la que nos dice el estudiante. Cuando U es paralelo a B, que es equivalente, para este caso, igual dirección. Igual dirección. Entonces voy a permitirme, por ejemplo, hacerlo acá de una manera bastante sencilla en la parte gráfica. Entonces, si yo asumo que este es mi vector U, este es mi vector U, y a él le pego otro vector en la misma dirección, por ejemplo este, que sería mi vector V. Entonces, el vector que está aquí arriba, que lo voy a colocar por acá, por acá, por acá, para que no se confunda con uno solo, este vector se llamaría U más B, ¿cierto? Y la norma de este vector, pues simplemente es el que nos cumple esta igualdad. Sí. Repito, si este es mi vector U,
y le sumo el vector b, pues me daría el vector que está en la parte alta, y solamente cuando se cumple, cuando son paralelos, o sea que tienen la misma dirección. Bien, esa sería, digamos, una situación ahí muy evidente para ese caso. Bien, vamos a revisar ahora otro para nosotros que sería un resultado también muy importante, que sería el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Teorema de Pitágoras. ¿Cuándo se da el teorema de Pitágoras? Pues simplemente cuando U es perpendicular a V, ¿sí? El vector U es perpendicular al vector V. Y podríamos mirar esa parte de qué manera. Bueno, yo voy a hacerlo así. Bueno, como nos han enseñado y lo hemos referido de forma permanente, este sería nuestro vector U. Y este sería nuestro vector V. Se cumple porque son mutuamente perpendiculares, tienen este mismo punto común, y este vector, ya sea en la dirección que se quiera tener, ¿qué sería? Este sería un vector W. O sea que podríamos decir que la norma de W al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de V al cuadrado, ¿sí? Pero las condiciones es que estos vectores sean ortogonales. Bien, ese resultado también es importante. Una tercera identidad o resultado importante sería la identidad de Lagrange. Identidad de Lagrange. Sería bueno que usted también leyera sobre parte de la biografía de esos personajes, de esos matemáticos que en su época de pandemia, o sea, estaban desocupados también, se ponían a estudiar y a escribir, ¿sí? Todo ese producto de toda esta literatura que estamos nosotros estudiando es porque muchos, entre comillas, profesores tenían sus discípulos y con sus discípulos o alumnos hacían grupos de estudio y salían resultados tan importantes que son, digámoslo, perennes en el tiempo. Este es el momento del siglo XXI y se hablaba que el trabajo de los griegos, de los árabes y de todas las, digámoslo, civilizaciones antiguas, babilónicos y todo eso, si usted empieza a leer muchísimas cositas de matemática, la historia de las cosas, pues son de siglos, pero siglos. Y usted sabe que un siglo son 100 años. Y si nosotros hablamos de que esto fue en el siglo XV, en el siglo X, en el siglo III, o sea, imagínense, hijos, cuánto tiempo ha pasado y estos resultados se siguen trabajando, ¿sí? Puede ser que la generación nueva que nos bote esta pandemia, como son nuestros estudiantes de la UIS, pues escriban resultados interesantes y tumben todo eso. Vamos a ver, nuestros estudiantes tienen una gran creatividad y pueden hacer esas cosas, ¿cierto? Bueno, entonces esta U cruz B al cuadrado sería la identidad de Lagrange, que viene combinada con el trabajo, a ver, perdón, acá entonces sería U cuadrado, la norma de B cuadrado, y mire qué interesante es que nos hace la combinación de un producto
punto al cuadrado, no la norma, ¿no? Es un producto punto al cuadrado. Recuerden que ese producto punto es un escalar. Bueno, son resultados que probablemente van a utilizar estudiantes en matemática avanzada, en cálculo y también en física. Allá su docente de tiempo se la va a referir. Bueno, finalmente voy a decirles desigualdad de Cauchy-Schwarz. Se escribe Cauchy, Schwarz sería de esta manera, Cauchy-Schwarz. Entonces aquí hay dos matemáticos. Acuérdense también del método de Gauss-Jordan, ¿sí? Son dos matemáticos que hicieron ese resultado importante. Y esta desigualdad nos habla de el valor absoluto del producto punto, valor absoluto distinto a lo que es la norma, ¿no? Menor o igual que la norma de U por la norma de V. Bien, ese entonces sería un comentario importante para el trabajo nuestro de lo que eran las propiedades que estábamos mirando, confrontándolo con algunos resultados matemáticos que ya hemos venido estudiando a través de nuestra formación. Bien, miremos un ejercicio que nos diga lo siguiente. Encuentre, por ejemplo, ¿cómo responderíamos esta pregunta? Encuentre un vector que sea ortogonal a los vectores U y V respectivamente. Si U es el vector 1, 2, 6 y B es el vector menos 2, 1 y 0. Pues si nosotros nos detenemos a mirar lo que nos dice el ejercicio, pues simplemente lo que tengo que aplicar ahí es que la definición, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener la comprensión de lectura y rápidamente, como cuando usted va y necesita encender la luz de la alcoba, por decir algo, pues simplemente lo que hace es buscar dónde está el interruptor y darle allá una fuercita, cambio de posición y la luz se prende. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Nosotros leemos acá esto y como que nuestras neuronas se mueven y se nos prende el bombillito. Y el bombillito es que dice, ni más ni menos que aplique la definición. Y listo, ya lo tiene. Entonces yo puedo decir que este es mi vector que voy a encontrar. Es un vector nuevo que llamo W. Y W pues prácticamente es U cruz B. ¿Y U cruz B quién es? Entonces sería I, J, K. Y nuestros vectores en el mismo orden sería 1, 2, 6, menos 2, 1, 0. Y listo. Y ahora ustedes, yo descanso y ustedes estudian un poquito. Al ataque. ¿No está Pimiento? No, 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 no. Menos 6 más 12 más 5.
Karen, ¿qué pasó? Bueno, ya le ayudaron por allá. Entonces, podríamos escribirlo a través de sus componentes. Bueno, menos 6. ¿Qué más? ¿Y el compañero que estaba hablando se cayó? Menos 12 y 5. Bueno, muy amables. Sí. Esas son los resultados, las componentes del vector. Diga, gracias, compañeros. Diga, Pimiento, Karen Profe, Tatiana. más 12. Bueno, señor, ¿que usted le dio más 12? Revise los signos. Recuerden que ese signo ahí tiene su incidencia, el de menos J, ¿no? Menos J. Cuidado con esa parte porque ahí se puede cometer un errorcito y se nos puede dañar fácilmente nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo sé si esto quedó correcto o no? Pues no es obligación, ¿no? Pero se puede hacer una prueba. ¿Qué tipo de prueba puede hacer usted en casa después? Hombre, que profe, W por U, si yo lo hago, eso me tiene que dar ¿qué? Yo espero que me dé el vector nulo. Y además que W cruz B, si yo lo hago también, pues el resultado será también el vector nulo. Entonces, cuando eso ocurre, pues estamos seguros que U es perpendicular a W y B es perpendicular u ortogonal a W. ¿Sí? Esa sería, digamos, la idea de lo que es el ejercicio en sí. Bien. Oiga, no respira Tatiana por allá, Karen Tatiana. Halle un vector unitario. Halle un vector unitario. Que sea ortogonal a U y a V. Entonces, cuando me dicen que hay un vector unitario, pues usted sabe que sea ortogonal. Entonces, por el ítem A, sabemos que ese vector es W, ¿cierto? Que sería menos 6, menos 12 y 5. Pues simplemente lo que tengo que hacer es volver a retomar el concepto de lo que es un vector unitario. Recordar que un vector unitario con respecto a un vector, por ejemplo, el caso nuestro que sería W, pues sería 1 sobre ¿qué? La norma de W multiplicado o en la dirección de W. Ahora, para hacer esto, pues necesitamos calcular la norma de W. ¿Y la norma de W qué es? Entonces, mira cómo hemos aplicado permanentemente esos conceptos que ya para nosotros son supremamente familiares y yo espero que no cometan error alguno para estos cálculos. Entonces, la norma de W sería igual a, esto me daría 36 más 144, 36 más 144 más 25. Todo eso, ayúdenme allá a resolver y a mirar si nos queda bien acá. 205, 36, 144. Sí, 180 más 25, 205. Listo. Bien, entonces si reemplazamos por acá, esto nos quedaría raíz de 205 y lo multiplicamos en la dirección de nuestro vector W. Y en este momento, ese vector solicitado
vector unitario que sea ortogonal a U y a B, pues repito, por el ítem A ya habíamos hallado dicho vector. Si no lo hubiésemos hallado, si la pregunta mía fuese esta primero, no más, solamente esta, tendría que usted hacer esto primero para hallar esto. Y con respecto a este resultado, continuar el proceso que estoy haciendo o que estamos haciendo acá en conjunto. Y entonces nuestro vector lo puedo presentar como menos 6 sobre raíz de 205, menos 12 sobre raíz de 205, 5 sobre raíz de 205. Bueno, ¿cuál sería la interpretación de este vector, de este caso? Sí, de este caso. Voy a hacer acá un gráfico recursivo, ¿sí? Un gráfico recursivo como para que usted, como para que usted ubique ese resultado. Entonces, mira, yo puedo tener esto. Bueno, este es mi famoso plano que tiene los vectores U y B. U y B. Ese es mi plano. Ponle cuidado. Un plano ahí. La mesa, el papel, lo que sea. Y este es nuestro vector W, que es perpendicular a ambos vectores. Es perpendicular, ¿sí? Doblemente perpendicular a los vectores U y B. Y este vector, pues, por eso le digo, es un gráfico recursivo. Tendría nuestras componentes pero el que voy a pintar acá este pequeñito, la norma vale es este, perdón. Es este vector que está acá, interpretado de esta manera, como le digo, gráfico recursivo. Este sería nuestro vector W, que si usted lo hace, la norma debe valer 1. Repito, si esto lo eleva al cuadrado, más esto lo eleva al cuadrado, más esto lo elevo al cuadrado, entonces usted puede decir que la norma de ese vector W, cuando tiene ese vector unitario, debe ser 1, ¿sí? Esa es la idea de la situación de ese problema, ¿sí? De ese problema. Bueno, ahí sería esa parte interesante de lo que es una aplicación, ¿sí? De lo que es una aplicación. Bien, ahora veamos otros vectores unitarios especiales que también hacen parte de nuestro estudio y de nuestra formación en cuanto al trabajo de los vectores propiamente dicho. ¿Sí? Bien. Ahora, digamos lo siguiente. Con respecto a los vectores y J y K. Entonces, como ya en el ejercicio anterior había hablado de vectores unitarios, estos son vectores unitarios, ¿cierto? Son vectores unitarios especiales, digámoslo así. También me los pueden referir como
canónicos, también me lo pueden referir como estándar. Porque para los estudiantes de álgebra lineal 2 van a hablar de bases, dimensión, etcétera, y allá se los van a recordar y se los van a involucrar al trabajo nuestro. ¿Sí? Bien, ahora vamos a mirar el producto cruz entre ellos. Y entonces cuando nosotros hacemos este trabajo, podemos también tener en cuenta de forma permanente este sistema. Y en este sistema nosotros podemos también, repito, mirar los vectores unitarios que para cada eje existe su propio vector unitario. Entonces, para nuestro eje X, la longitud es 1, ¿no? Recuerden, longitud 1. Entonces, usted debe saber que estos vectores que están acá son vectores unitarios que su norma mide 1. Y entre sí son perpendiculares. Entre sí son perpendiculares. Repito, esos serían nuestros vectores unitarios que son importantes de recordarlos. Bien, entonces este sería nuestro vector I, J y K. Recordar que el vector I tiene componentes 1, 0, 0. El vector J tiene componentes 0, 1, 0. Y el vector K tiene componentes 0, 0 y 1. Algún día les dije que quitáramos estos paréntesis y colocáramos un corchete grande. ¿Y eso qué nos da? ¿Y eso qué nos da? La matriz idéntica de 3 por 3. ¿De acuerdo? Idéntica. Sí, claro que sí. Bien, ahora la idea es esta. ¿Qué nos daría a nosotros? ¿Qué nos daría I por I? A ver, si usted aprendió las propiedades, ¿qué me daría I por I? ¡Ah! ¡Mamma mía! Nulo. No nos dio ninguna información las propiedades. ¿Sí ve? Que llenamos cuadernos. Vector nulo. El vector nulo, hijos. De la misma manera me puede estar dando que el vector nulo, si yo tomo el vector unitario J por J, y si tomo el vector unitario K por K, me estaría dando el vector nulo. Por allá quedó escrito en las propiedades. Cuando nosotros escribimos las propiedades, mira la propiedad de, mire, que el producto cruce entre dos vectores iguales me da el vector nulo. Quedó allá. Ahora, acá son especiales, pero no dejan de ser vectores, ¿cierto? No dejan de ser vectores. Entonces, ponerle cuidado a eso para este caso. Ahora, las preguntas que yo les voy a hacer serían las siguientes. Entonces, usted me va a responder estas preguntas. Bueno, profe, eso ya está bien, listo. Pero si yo le pregunto, ¿qué le da I por J? Nadie conteste, por favor. J por K. ¿Y qué nos daría, por ejemplo, K por I? Y si yo le pregunto al contrario, J por I, mira. Y si le pregunto K por J, y si le pregunto I
por K. Les voy a regalar 2 minutos para que hagan eso, a ver qué me responde. A ver, veamos un caso y asumimos ahí una ayuda que yo les voy a presentar, que les queda muy fácil también utilizar. Entonces, I cruz J, pues simplemente sería que retomemos el trabajo del determinante, que no podemos tampoco sacarlo, porque recuerden que esa es la herramienta para resolver. Y J y K. Y que nuestros signos invisibles también cobran importancia. ¿Correcto? Ahora, el vector I. ¿Cómo está definido el vector I? Ya sabemos que es 1, 0, 0. Y el vector J, 0, 1, 0. Y entonces, si yo voy a hacer el vector I más I, entonces me quedaría acá, vea, 0 por 1, 0 por 0, menos 0 por 1, menos J, oculto este, 1 por 0, menos 0, más K, ojo, 1 por 1, menos 0, y entonces esto me daría 0i, menos 0j, más K. O sea, simplemente nos daría K. K. Ahora, les voy a enseñar un gráfico para este caso. Y lógicamente para el otro. Bueno, pues permítame, voy a hacer acá un trazo así. Y acá otro trazo también. Que sea como un trabajo, digamos, de tipo mnemotécnico. Nuestra I estaría por acá. Nuestra J estaría por acá. J. Y por acá estaría nuestra K. Mira, ahí dice. ¿Correcto? Y entonces, esos serían nuestros vectores unitarios. Parece un reloj, ¿cierto? Parece un reloj. Entonces, en sentido antihorario. Entonces, quiere decir que si en sentido antihorario me voy a mover así. ¿Se entiende? Sentido antihorario. Yo digo I cruz J, me da el que falta. J cruz K, me da este que está por fuera. K por I quiere decir K por I, me da ese que está por fuera. Entonces, aquí prácticamente lo que nos daría era I y J. No sé si se entienda esa partecita, ¿sí? Ahora les voy a hacer el mismo gráfico. Entonces, en sentido antihorario, lo único que toma es que el valor va a ser positivo. Y aquí voy a tener más o menos, perdón, una gráfica análoga. Pero aquí voy a tomar el sentido que en sentido horario. Entonces, en sentido horario es esto. Sentido horario, repito. Y en sentido horario, entonces me va a dar negativo. ¿Ok? Negativo. Bueno, pues entonces,
Si yo digo IJ por I, me da el de arriba, pero negativo. Y por K me da el que falta, pero negativo. K por J me da el que falta, pero negativo. Y sería una forma fácil, creo yo, de aprenderlos a manejar, ¿cierto? De aprenderlos a manejar. Pero sería como una técnica que pudiera usted usar para ese trabajo, ¿sí? Para ese trabajo. Bueno, ahí les dejo esa inquietud para que revisen y nos podamos también enterar de esa ayuda, Bueno, vamos ahora a seguir trabajando con propiedades y aplicaciones. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a plantear un ejercicio que dice: halle el área del triángulo formado. Halle el área del triángulo formado por los puntos. Mira cómo nos hablan de este ejercicio. Por los puntos. Voy a darle los puntos, por ejemplo, P, componentes 2, 2, 4, punto Q, con las componentes menos 1, 0, 5, y punto R, que tiene componentes 3, 4, 3. Ese sería como nuestra primera parte. B. Podríamos también halle el área del paralelogramo. Bueno, pues nosotros sabemos que geométricamente yo puedo tener un paralelogramo, ¿cierto? A ver, voy a crear acá un paralelogramo. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Acá entonces podría tener otro punto. 2 y 2, 4. Entonces, si yo miro esto que estoy pintando, nos daría a nosotros un paralelogramo. Sí. Eso sería un paralelogramo. Y la región sería formada, si yo parto ese paralelogramo como quiera, uniendo dos vértices opuestos, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Aló? No, mejor dicho, ¿qué grupito para ser tan callado? ¿Qué tengo, muchachos, si parto un paralelogramo de esa manera? Muchas gracias por participar. Solución. Entonces, si nosotros tenemos por acá, de verdad que le da sentimiento a uno con tanto gusto que lo hace y como con tanta dedicación y entrega, pero bueno. Cuando nosotros tenemos un gráfico recursivo, por ejemplo, el punto P, el punto Q y el punto R, pues finalmente tendremos que esos puntos me permiten a mí hallar unos vectores U y B. Pero recuerden que esos puntos deben tener un punto común.
¿cierto? Entonces, nuestro vector U prácticamente lo construyo como un vector que inicia en P y termina en Q. Si inicia en P y termina en Q, las componentes siempre se hallarán de esta manera. Las componentes de Q serían -1, 0, 5 y las de P serían 2, 2, 4. R sería 3, 4, 3. Bueno, este es un gráfico recursivo, ¿cierto? Gráfico recursivo. Bueno, pero ¿para qué les pregunto si no contestan? Entonces sería Q menos P, sería -1 menos 2, sería -3. 0 menos 2 sería -2. Y 5 menos 4 sería 1. Nuestro vector V sería el vector que va de P hasta R. Y simplemente sería R menos P. 3 menos 2 sería 1. 4 menos 2 sería 2. Y 3 menos 4 sería -1. Entonces ya tengo los vectores que requiero para mi trabajo. ¿Sí? Esos serían mis vectores llamados U, vector U, que sería -3, -2, 1. Y el vector V, que sería simplemente 1, 2, -1. Bien. Cuando yo les preguntaba que qué pasaba cuando trazaba esa diagonal, pues yo quería que me dijeran que habían dos triángulos y entonces simplemente puedo hallar la norma de B primero como área de un paralelogramo simplemente calculando esta parte. Área de paralelogramo, pues simplemente sería, primero que todo, hacer U cruz B, que sería IJK, sería -3, -2, 1, 1, 2, -1, y todo esto nos daría a nosotros una forma, ya lo tengo hecho, no me voy a poner a explicarlo porque estoy ahí como... Cuando usted lo haga, pues entonces se da cuenta que le da -2J, -4K. Y la norma del vector U cruz B, pues sería simplemente -2 al cuadrado más -4 al cuadrado. Y esto sería 4 más 16 igual a raíz de 20. Raíz de 20 es 4 por 5. Podría también hacerlo como 2 raíz de 5. Y eso se le coloca una U. Para hablar de área paralelogramo, entonces sería U cuadrado. ¿Sí? Entonces sería ese nuestro trabajo inicial. Entonces, Profe, ¿me podría dejar ver la página anterior? el área del paralelogramo sería simplemente 2 raíz de 5 unidades cuadradas. Para devolvernos y darle respuesta a la parte A, que hacía referencia a área del triángulo, pues simplemente podríamos decir que sería el área del paralelogramo todo dividido por 2, en razón a que nosotros pudiéramos hablar de la fórmula geométrica, un medio de la base por la altura. Y entonces de esta manera, el área de triángulo sería 2 raíz de 5 sobre 2
Y simplemente eso nos daría raíz de 5 unidades cuadradas. Y ya tengo ahí mi área de triángulo terminada. Bueno, ahora podría usted también mirar como ejercicio que les dejo. Ejercicio. Muestre que los puntos A, entonces sería 520, B, 261, C, 247 y D, nuevamente estos son puntos, y D, 506. Forman un paralelogramo. Entonces sería esa como una pregunta A, como una pregunta B. Podría ser también halle su área. Una pregunta C sería también halle el ángulo formado en el punto A. Y una pregunta D podría ser grafique. Bueno, muchachos, hasta ahí podríamos dejar la clase de hoy. Pues me gusta trabajar con gente que participa, pero si no, pues háganle ahí. Nos hablamos mañana, Dios mediante, en la clase de 4 de la tarde, a ver si ya tienen otra actitud. Les deseo que tengan una feliz tarde.